Hola y bienvenidos a mi canal de nuevo. ¿No te ha pasado que buscas algo que ver en tu teléfono o en la televisión y no hay nada? O sea, no es que no hay literalmente nada, pero es que nada te parece llamativo. Cualquier sea el servicio de streaming o en la taquilla del cine local, todo parece estar como vacío, como que no hay ninguna idea nueva o resaltante. Y créeme que si a ti te ha pasado esto, no eres el único. Hollywood como industria ha visto una caída estrepitosa en todas las películas que sacan, en términos tanto de calidad como de cantidad. Así que hoy en día las taquillas son menos rentables que antes. ¿Pero por qué pasa esto? ¿No debería ser hoy más fácil hacer películas que antes? No disponemos de más público, más herramientas de publicidad, streaming. Bueno, en este video te voy a explicar cómo es que Hollywood se está muriendo, o mejor dicho, se está matando. Pero primero, algo de contexto. Hay que admitir que Hollywood nunca ha sido una industria sana o estable. La historia de sus problemas internos es larga y extendida. Pero hoy no vamos a hablar del pasado estrictamente. O sea, no vamos a hablar de la revolución de los estudios, de la introducción del color, de la introducción del sonido, del horoscopio, tantas cosas que se pueden hablar de cuántas modas han pasado en Hollywood, pero no es un video histórico. Hoy solo tomaré algunas cosas del pasado para comparar por qué hemos llegado a lo que parece ser un punto muerto en el entretenimiento anglosajón y por qué la bancarrota creativa es evidente para todo el mundo. A empezar, tomemos en cuenta algo. Hollywood siempre ha tenido un dios. Y no es el dios abramánico, no es Thor, no es Zeus, no. Es, como aparece en American Gods, el dios del dinero. O como yo lo conozco, el factor comercial. Y bueno, ¿qué es el factor comercial? Obviamente cualquier cosa que venda, y Hollywood desde hace mucho tiempo siempre ha sido un negocio interesado en vender, por lo cual el dinero es el ejecutor, productor y espectador de todo lo que se produce en esta industria, ya que como forma de arte moderna, las películas son a la vez un producto comercial tanto como un esfuerzo artístico, ya que requieren múltiples talentos desconectados, desde guionistas, directores, productores. Ya que el cine no es barato, nunca lo ha sido y jamás lo será, se requieren inversionistas que crean lo suficiente en un proyecto como para financiarlo. Y como todo inversionista razonable, todo el mundo quiere un retorno, el mayor y más rápido posible que puedan obtener. Por eso, desde siempre, pero ahora más que nunca, los estudios quieren rentabilidad. Proyectos, entre comillas, seguros, lo que sea que garantice retornos y reduzca las pérdidas. Es la pereza, porque para cualquiera que lea la historia hollywoodense verá el mismo patrón. Un género se hace popular como el western, el musical, el horror slasher o los superhéroes, así que los estudios hacen todo lo posible para capitalizar, mercantilizar y sacar hasta la última microfibra de cobre que puedan hasta que el público se harta de ver estas películas. Pero luego de varios ciclos de auge y caída, y por primera vez estamos viendo que no hay un auge nuevo, solo vemos proyectos exitosos que son cada vez más escasos y muchos de los grandes directores conocidos se están retirando o no consiguen financiamiento para sus películas. Los guionistas talentosos son más escasos que un diamante en una playa y los recursos de la industria se están encogiendo de alguna forma. La mayoría de los incentivos son perversos hoy en día, causa de que los estudios tengan una pereza de seguir en este sistema fracturado, corrupto, y que no lleva al mayor esfuerzo posible o al producto de calidad. O sea, imagínate si los que produjeran zapatos fueran como Hollywood, hoy en día todo el mundo andaría descalzo o con chanclas. ¿Y a qué me refiero con las chanclas? Bueno, ahora voy a hablar de todos los modelos por el cual los estudios hollywoodenses quieren seguir lucrándose de viejas ideas. Hoy vamos a discutir cómo son las secuelas, las precuelas, los spin-offs, los remakes y las recuelas. Y como mencioné anteriormente, Hollywood abusa de las ideas hasta que éstas quedan secas, repetidas y huecas. Pero no solo con temas, sino con franquicias conocidas o exitosas, hay mucho plagio y fusilamiento de las ideas. Por ejemplo, no sé si recuerdan aquella vez que hubo 2 películas sobre cómo invadir la Casa Blanca. Pero hoy en día quiero hablar del hambre, pues de cómo Hollywood parece ser un perro callejero que le das algo y que te persigue. Así son los ejecutivos y creadores que andan detrás de cualquier éxito que puedan conseguir, claro, en una industria que es bastante brutal respecto al riesgo en cuanto a lo alto que es la probabilidad de un fracaso. Por eso es que tienen este tipo de contramedidas súper exageradas. Empecemos por la secuela. Sencillo, esta es la idea más lógica. Película que tiene éxito, por lo tanto haremos otra, pero en teoría todo mejorado o con ideas que no pudimos implementar la primera vez. La realidad es que la idea de una secuela es sacar películas para capitalizar sobre el éxito de la primera mientras no sea rentable. Al carajo la creatividad y los creadores originales.
Hoy en día las secuelas son garantías de bajas en taquillas y de calidad porque no están diseñadas para nada más que saciar a la mesa directiva del estudio, que usualmente reciben bonos millonarios si producen estos proyectos, sean o no rentables o diluyan o no la marca después. Un ejemplo claro de una secuela nefasta de hoy en día es Pacific Rim Uprising, que es para Pacific Rim un crimen narrativo, con efectos que de algún modo se ven peores, una historia sin sentido con unos guionistas del asco y un director que es tan sin creatividad que me sorprende que este tipo tenga trabajo. Y me da pena con Del Toro porque como director es tan bueno que parece que toda su mala suerte se concentra en su rol como productor. Y esto es muy común, ya que las secuelas buenas se cuentan con los dedos de una mano, la mayoría de ellas hechas por James Cameron. Emblemático de los problemas de las secuelas son los productos que siempre son más fofos, más llanos, sin ideas o hechas por otros entre comillas creativos que llegaron con paracaídas o para recortar gastos o por problemas de agenda. Tomemos en cuenta que las secuelas incluyen terceras partes y cuartas partes, donde siempre vemos que la historia se va al carajo o no tiene sentido o simplemente es una continuación ficticia, fantasiosa, de lo que nunca debió haber sido más que una idea original. Usualmente la mayoría de las películas no tienen este músculo narrativo o temático para poder sacar más, pero a los estudios no les interesa que haya o no una narrativa o un guionista detrás, lo que les interesa es la marca. Les interesa que haya algo reconocible en taquilla que supuestamente va a llamar a las audiencias de vuelta. La precuela. La precuela plantea un dilema mayor. Como sacamos producto de algo que ya concluyó, cuando una historia se cerró o cuando ya sacamos tantas secuelas que la marca está exhausta, aquí llega la precuela que siempre promete volver a los tiempos mejores o contar una historia previa de personajes importantes de la serie principal o expandir la mitología del mundo sin cambiar la saga principal. Un ejemplo claro de las precuelas actuales es la última película de los Juegos del Hambre, franquicia que fue en declive junto con la mayoría del género de distopía adolescente, pero que los productores pensaron que era buena idea contar el origen del viejito Snow, cosa que hubiera sido interesante, no sé, hace como 15 años, pero no ahora. La mayoría de las precuelas sufren de una fatiga de marca y de ser futiles. Es decir, como rellenos en el anime, que están limitados y que no pueden contradecir nada de lo que pasará en el futuro, así que los escritores están atados de manos con personajes que deben morir o deben convertirse en lo que se les conoce durante la obra principal, así que los eventos deben ser aislados y últimamente irrelevantes. Otros ejemplos nefastos son las películas de Animales Fantásticos o la próxima película de Mufasa, que por cierto su tráiler le fue bastante mal y nadie sabe para dónde va. Y las de Animales Fantásticos, bueno, ¿qué puedo decir? Es unas películas que irónicamente no tienen nada de magia, no solo están mal escritas, son genéricas, son bastante aburridas para un mundo tan interesante como el de Harry Potter, pero es que lamentablemente no hay una trama detrás, pues si alguien se ha leído los libros originales sabe que el libro de Buscar Animales Fantásticos es un bestiario, no hay ninguna trama de por sí. Y como se ve obviamente, el personaje de Newt o el Scamander y todo el elenco que tiene a su alrededor son un invento puro del cine. Y se le ve bastante porque las películas no tienen sentido, trata de contar una historia previa que era una nota de pie de página del libro, pero quiere hacerla ver como la otra gran épica y resulta que no da, ni siquiera ver a los personajes conocidos en sus versiones jóvenes llama la atención de nadie. Y estas películas han tenido desde siempre fracasos creativos y en taquilla, que ya nadie quiere ver. Ahora hablemos del spin-off. Un spin-off es cuando se toma un elemento de la película original y se saca un producto conexo. Puede ser una serie u otra película de un personaje secundario que llamó mucho la atención o en una locación interesante del mundo ya creado. El spin-off es usualmente para capturar nuevas audiencias o explorar géneros sin afectar la trama principal, pero con algunos detalles o easter eggs que llamen a los fans de antaño. De ahí tenemos todo el universo cinematográfico de Marvel o el Star Wars de Disney. El gran problema de los spin-off es similar al de las precuelas, pero en tiempo real. Digamos que se acumulan y diluyen la atención del espectador. Usualmente son demasiados productos y a la audiencia simplemente no le interesa o les confunde tanto caos. Los personajes secundarios son buenos como secundarios en las películas originales, pero no sirven como protagonistas de su propia obra. O sus tramas tienden a ser muy jaladas de los cabellos y muy increíbles para el espectador, y no increíble en el buen sentido, sino ridícula. De aquí podemos ver ideas locas que tiene Hollywood como sacar Ballerina, un spin-off de John Wick, que yo no sé a quién le interesa cuando ya la saga prácticamente terminó. O también cuando vemos el hecho de que sacan películas como The New Mutants. O sea, que yo no entiendo cuál fue la idea de esa película. Más allá de supuestamente capitalizar en un horror basado en los X-Men, pero fue un fracaso total.
O vemos la que va a salir próximamente, o creo que ya salió en taquilla, Furiosa. Que bueno, no la he visto, pero tampoco me llama mucho la atención, pues porque se ve bastante bizarro que un personaje que era muy bueno en la película original le tenga que sacar la backstory. Pero de entre todos estos ejemplos, para mí, el spin-off más nefasto que he visto en mi vida y que me duele mucho personalmente es Men in Black International. Una imitación barata de las películas de Thor que mató una de las sagas del cine a las que más le tengo cariño. Thor y Valkyria como hombres de negro son una dupla que no tiene nada de carisma, no dan risa a nadie y los escritores son unos paupérrimos con diálogos que parecen de proyecto universitario. Fue una película que prácticamente marvelizó a los hombres de negro y fue una basura en crítica y en taquilla, comprobando que un mal spin-off puede llegar a matar una franquicia simplemente por ser tan innecesarios. Y si no lo creen, bueno, recuerden que también sacaron X-Men Origins Wolverine. Y por favor véanla para que sepan qué tan mal puede llegar a ir con un spin-off. Pero cuando ya le has sacado todo el jugo que crees que tiene la marca y todavía quieres más, aquí es cuando viene el remake a salvarte. Esta es la opción nuclear, cuando se toma un concepto ya hecho y se hace de nuevo con una nueva perspectiva, un nuevo director u otros creadores. Usualmente es para hacerle honor al concepto o explorar el potencial de una historia que ya se había contado. Siempre se hacen remakes de proyectos interesantes para verlos con nuevos efectos o con mejor presupuesto o bajo las nuevas tendencias de la época. El gran problema de los remakes es que arriesgan todo y son víctimas de las comparaciones con el original. Pocas veces se puede llenar los zapatos de películas taquilleras o de obras de culto, o abusar mucho de la nostalgia del público. También suelen ser presas de las mismas tendencias del momento, como cuando salió el CGI y todo el mundo quería rehacer los clásicos con, entre comillas, mejores efectos, pero en detrimento del guión y de la trama. O pueden ser de plano innecesarias ya que cambian tan poco o no ofrecen nada al espectador que tiene que pagar por algo que ya vio. Un ejemplo claro de esto puede ser la película de Psycho, por ejemplo, que es en todas luces una calca de la original, pero peor, porque el actor no da miedo, la trama ya se la conoce el público y tiene simplemente color. Eso es todo lo que tiene, pero en términos de impacto, en términos de drama, en términos de actuación, no llega a nada de lo que la original fue. Y como este, hay cientos de remakes que pasan desde lo irrelevante hasta lo insultante. Pero para mí el ejemplo más claro de la bancarrota creativa de los remakes son los live action de Disney. Todos y cada uno de estos proyectos son un robo directo a la nostalgia. Copias baratas de las animaciones con actores de carne y hueso frente a pantallas verdes. O en el caso de Rey León, no son live action nada, son animaciones más realistas y en mi opinión mucho más feas. Con cambios que van desde lo ridículo hasta lo ofensivo, y no en el sentido pobre, sino ofensivos al buen gusto. Son lamentablemente muy exitosas en la taquilla, al menos al principio lo eran, pero ya no tanto porque simplemente se están acabando las películas viejas y el público se da cuenta de lo vacías o sin magia o de plano políticas y adversas que pueden ser para el público familiar. Por ejemplo, lo vimos en los últimos remakes de La Sirenita y Blancanieves, siendo especialmente controversiales como táctica de marketing que al final no dio resultado en taquilla y que solo hizo ofender a mucha gente que le gustaba la obra clásica, y los niños no son muy llamados a estos remakes supuestamente live action porque últimamente se ven feos, simplemente para capitalizar en la nostalgia millennial. Entonces no les gusta al que vio la película original y los nuevos niños no se pegan a estos personajes. Y ese es el gran problema de los remakes, que últimamente son un refrito, tal como lo fue la parte 7 de Star Wars. O sea, son venderle a la gente algo que ya vio, que ya vio con mejor momento o lo vio cuando el creativo tenía toda la energía de hacer una historia importante o de hacer un impacto, tanto que de hecho las limitaciones del momento se dejan de ver como fallos y se ven como elementos de cariño, pues como los efectos prostéticos o las actuaciones o el blanco y negro o la falta de sonido. En vez de ser vistas como limitaciones, se veían como potenciadores de un elemento creativo. Parece raro, pero la gente se encariña con cosas que para otros podrían ser un defecto. Es igual como juegas un RPG clásico o viejo. Sí, no tiene los gráficos en 4K, pero estos juegos eran hechos con cariño y tenían quizá historias o mecánicas de juego que te llamaban mucho, así como las películas viejas. Muchas tienen elementos de su época o tienen actores que tú conoces o diálogos o su soundtrack de algún modo buscaban llamar la atención, mientras que el remake busca todo de una forma optimizada, así como mercantilista, así como hecha por un equipo de marketing, así como que viniera recursos humanos y diga, mira, ahora vamos a hacer la película de la forma más optimizada de acuerdo al algoritmo o de acuerdo a las encuestas de audiencias.
Y tomemos en cuenta que estas clasificaciones que les acabo de dar de secuela, de spin-off, de remake o de precuela no son estrictas, ya que se pueden combinar a conveniencia y agregar otros elementos. Por ejemplo, tenemos subclasificaciones como el girl make o la mujercuela, donde se hace un remake o secuela donde son solo mujeres, usualmente con un tipo de mensaje feminista recalcitrante. Por ejemplo, tenemos Ocean 8 o Las Cazafantasmas. Obras que por algún motivo u otro tienden a ser bastante divisivas y que no ayudan en nada a revivir a la marca y nunca terminan complaciendo a nadie. Otro ejemplo que tenemos clásico que es el de pasar la antorcha, cuando llaman a un viejo protagonista para pasar el mando a un equipo de jóvenes para continuar la marca, usualmente desecrando el legado de los anteriores héroes y donde los jóvenes son mejores porque sí. Y ahí es donde vemos el gran fenómeno de lo que es la recuela, que trata de combinar el remake y la secuela, trayendo a los viejos personajes, pero introduciendo unos nuevos que no le interesan a nadie. Ejemplos clásicos de esto podemos ver Los Cazafantasmas, la de 2017 creo, y Frozen Empire, que lo único que sirven es para volver a ver a Bill Murray con su cara arrugada, pero que no tienen la magia de las películas originales. Sí, el tributo que le hicieron a Harold Ramis fue bastante emotivo en la película, pero es últimamente vacío, porque no solo de un hombre que ya está fallecido, sino que era un proyecto que difícilmente se puede identificar como Ghostbusters. O sea, tiene las señas temáticas, pero no tiene la comedia, no tiene el espíritu, no tiene el guionista. Se nota incluso que el director es hijo del director de las anteriores, se ve que no es de la misma generación. Los Ghostbusters fue algo muy de su momento y esta película no captura esa esencia, o por lo menos no la hereda para la nueva generación. De verdad, ¿a quién le interesa el personaje de la nieta de Egon o el personaje de Paul Rudd? Nadie va a decir que estas películas son sus favoritas o se van a identificar con ellas. Se ve claramente como que es una desconexión que simplemente está buscando capitalizar en la marca. Otro ejemplo claro de esto fueron las películas de Jurassic World, que básicamente hicieron esta idea de la recuela y la tomaron hasta su último nivel estúpido, donde Star-Lord, por ser el actor del momento, era el protagonista que domaba a los Velociraptors y donde había clones genéticos, y creo que en una de las películas una de las niñas era un clon de la doctora y resulta que al final el doctor original no hizo nada sino que fue una mujer, y al final creo que en la última película el malo no es un dinosaurio sino que son unas langostas negras genéticamente modificadas. Y bueno, traen de vuelta al arqueólogo y a la otra doctora como que para, bueno, vamos a traerlos para ver si eso llama a la audiencia. Pero estas películas nunca fueron buenas en realidad, pero han ido en un declive que de verdad raya en lo ridículo, tanto en taquilla como en creatividad. Pues o sea, ya el hecho de ver a los dinosaurios ya no nos interesa porque no tiene un sentido. Incluso las mismas secuelas de Jurassic Park no son muy buenas, más allá de que si te gusta ver a los dinosaurios. Pero estas de Jurassic World se sienten como un producto muy plástico, muy sintético, muy falso, que el cliente, el espectador se siente como que esto no es algo que a alguien le apasionaba, era simplemente un proyecto que un estudio necesitaba sacar porque necesitaba dinero. A nadie le interesa este tipo de proyectos realmente, ni nadie se siente conectado o apasionado por ellos. Y este es el gran problema del Hollywood con la bancarrota creativa, es que ya no despierta emoción. ¿Y qué es lo peor que puede hacer una película? Es eso, no despertarte ninguna emoción, no entristecerte, no molestarte, no sacarte una risa. Así que para mí hoy en día no es para nada raro que la mayoría de la audiencia sea apática y diga, no, prefiero ver un documental en YouTube, prefiero jugar un videojuego, prefiero leer, prefiero hacer cualquier otra cosa, pasar el día en Twitter. Ya a las generaciones modernas no les interesa conectar con lo que alguna vez dijo el crítico Roger Ebert, que decía que las películas eran máquinas de empatía, que eran máquinas emocionales para entender la vida de otras personas. Hoy en día tú no entiendes las películas porque ya no tienen personas. Ya tú no recuerdas a personajes como J, no recuerdas a Egon, no recuerdas a nadie que te llame la atención, Mad Max, no hay ningún héroe, no hay ningún personaje que te llame la atención, todos son genéricos rellenos donde prácticamente los actores se hacen a sí mismos. Pero bueno, ya el hecho de los actores va a ser tema de otro video. Por ahora, dime qué te parece mi apreciación. ¿Tú también te has dado cuenta que Hollywood está vacío, que no te provoca ver nada, que básicamente en el anime y en el YouTube y en otros medios de entretenimiento tú sientes que hay cosas mucho más valiosas hechas por gente que de verdad tiene ganas? Dime qué piensas en los comentarios. Y una vez más, te agradezco por ver mi video.